Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Alexander. Soy quien va a dirigir pues, las entrevistas en nuestro ya conocido programa Entrevistando a Expertos. Esta noche tenemos pues, el agrado de tener en el programa a Gustavo Vallejo, experto en seguridad de sistemas de gestión de protección de datos. El tema central de hoy es un tema pues tiene mucha importancia. Y vamos a conversar por qué tiene tanta importancia, que es los datos y su protección, los datos personales. En todo sistema de seguridad de información, ¿no? El concepto de información debe ser pues íntegra, debe estar disponible, tiene que ser confidencial, vital. Pero eso hay que llevarlo también a un sistema que sería pues de protección de los datos personales en la organización. Se me viene a la mente el tremendo problema pues, mundial de Target, ¿no? Se habla de un rango de 40 a 70 millones de información, de datos personales, tarjetas de crédito, clientes que se perdieron. O también el caso tradicional de Snowden, ¿no? El robo de información. Bueno, el tema de Snowden es bastante complejo, son información confidencial y también datos, ¿no? El caso de Sony, por ejemplo, ¿no? El 2014. Y así sucesivamente, pues, problemas serios sobre cómo se manejan los datos y especialmente ahora vamos a centralizarnos en datos personales en la organización. Para dar confianza al tutelar de la cuenta de la persona, la organización, los clientes, el mercado. Ese es el tema de esta noche. Entonces vamos a hablar de los estándares que apoyan la protección de datos personales y los beneficios y la historia, que es lo que nos va a estar contando pues un poco Gustavo Vallejo. Con ustedes, Gustavo Vallejo. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gustavo es pues ingeniero de sistemas, gran experiencia en manejo pues, de datos, sistemas, protección, seguridad de información. Es auditor líder certificado en ISO 27000, seguridad de información, maneja pues continuidad del negocio y se ha especializado en lo que es seguridad de información, tanto en realización pues, de auditorías como asesorías. Entonces tiene bastante experiencia internacional en el tema, razón por la cual lo invitamos esta noche y te agradecemos muchísimo, pues, Gustavo, que estés con nosotros y que hayas aceptado esta invitación. Creo, tú sabes que hay un tema, para empezar la entrevista, un tema, yo lo considero, pues, muy importante, ¿no? Que se dice que el ISO, fíjate, el ISO 29100, que es la versión 2011, la vigente, dicen que es la base de todo sistema de gestión de protección de datos. Entonces pareciera de que esto es como la columna vertebral pues, de mi sistema que voy a crear en la empresa. ¿Qué nos podrías tú decir sobre eso? Gracias, Alberto. Recordemos que a nivel mundial, muchas empresas tienen altas dependencias en la tecnología de información y principalmente los datos es el motor, es el combustible de ese motor que se necesita mover. Y hoy por hoy, pues los atacantes están detrás de estos datos personales para poder comercializarlo y luego cometer delitos como el tema de suplantación de identidad. Entonces, ya desde muchos años, varios países en el mundo han empezado a dar regulación en torno a la protección de datos personales. Uno de esos organismos que respondió a esta inquietud pues, es ISO, que comenzó a establecer documentos, estándares para el marco de privacidad, ¿de acuerdo? 29100 es una familia orientada a lo que es todo a la parte de privacidad, teniendo presente que los datos personales es un tipo de información, ¿de acuerdo? Con lo cual el mismo ISO lo que habla es que esto se debe montar en algún sistema de gestión de seguridad de la información, dado que
no busca competir entre modelos, simplemente entender que los datos personales es un tipo de información y por lo cual la 29100 lo que va a hacer es extender el modelo que se presenta en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el modelo de la ISO 27001. Claro. He estado leyendo la 29100 hace ya un tiempo y me pareció pues excelente, ¿no? En verdad me hizo empezar a entender lo que es un sistema de gestión de datos personales, de protección, los principios, los 11 principios, las definiciones también, que es muy importante, que es un controlador, que el procesador, el tutelar, etc. Ahora, en estas líneas, ¿no? Se habla de the European, acá lo estoy leyendo, pues es un nombre largo, the European Union General Data Protection Regulation, ¿no? Lo que se conoce como el GDPR, el GDPR, ¿no? Se le dicen que es considerada la regulación clave en el campo, ¿no? de la privacidad. Explícanos un poco eso. La Comunidad Europea ha sido muy enfática en la necesidad de proteger los datos personales. Creo que ha marcado mucha pauta por este lado del continente americano, ¿de acuerdo? Entonces, ya había tenido modelos de protección y al actualizar al modelo de GDPR que mencionas, pues endurece un poco más, ¿no? Y ese endurecimiento hemos visto como empresas de grandes tecnologías como Facebook, Google, etcétera, han tenido que adecuarse a ese modelo, ¿no? Que lo vamos a desarrollar en el reglamento de la GDPR, ¿no? Es un documento consistente en varias pautas, como por ejemplo de las cookies, ¿no? Esa parte que cuando uno entra a navegar, pues ahora te pregunta si quieres aceptar o no las cookies, ¿no? Antes no te preguntaban, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso ha permitido que una vez que estas instituciones, y mira, que nosotros pudiéramos estar en el otro lado, en Latinoamérica, hace de que, dado que la han aplicado para los europeos, lo aplican también para nosotros, ¿no? O sea, te das cuenta el nivel de importancia que tiene esa regulación y que cada vez va haciendo más robusta, cada vez se hace más referenciada en otros países y con lo cual pues marca una pauta muy Claro, interesante, ¿no? yo diría pues que el GDPR se ha convertido como en el sistema de gestión de protección de datos como modelo, ¿no? Corrígeme, esa es la idea. Y bueno, dime, empresas que comercializan productos y tienen intercambio de datos con organizaciones en la Unión Europea, estando ellos fuera de la Unión Europea, tendrían que tener que implantado el GDPR, pues, ¿cierto? Sí, es cierto, tienen que tener implementado. También hay algo que en la Unión Europea determina como un país de confianza, que quiere decir que tiene ese país de destino, de tratamiento, tiene una regulación casi igual, no digo igual, pero casi igual en temas de exigencia y de protección, que eso lo tiene, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Uruguay tiene una fuerte regulación en temas de protección. Pero también se ha visto casos de que, porque hay call centers en Latinoamérica, que comienzan a atender servicios o vender servicios o hacer tratamiento de datos personales de ciudadanos de la comunidad de la Unión Europea, entonces tienen que implementar este modelo, dado que por el modelo del contrato están obligados, ¿de acuerdo? Y eso también hace interesante porque hay transnacionales, hay empresas que están presentes en varios países de Latinoamérica o Iberoamérica o Europa o América, con lo cual tenemos un modelo de la GDPR. Cada país, pues, ahorita ya hay varios países bueno, quedan pocos nada más, que tienen modelos de acuerdo a su ley y regulación de cada país, ¿no? Con lo cual, cuando, por ejemplo, me solicitan un comentario, tengo que adecuar mi ley a la GDPR, no puedes, porque son dos cosas distintas en temas de leyes, ¿no? Pero la 29100
nos puede ayudar a conectar a todas estas regulaciones, entre ellas la GDPR. Y de eso, pues, hay lineamientos en temas organizacionales, jurídicos, ya viene la parte de legislación de cada país, y la parte tecnológica que van a estar soportándose de acuerdo a la tecnología que se usa, ¿no? Conclusión, hay que entrenarse y conocer pues muy bien la 29100 y todas sus implicancias, ¿no? Sí, es Definitivamente. correcto. Oye, Es correcto. dime, ¿sabes qué? Esto me viene así a la mente. ¿Cuáles son para ti las principales amenazas a la privacidad? El primero, el más sencillo y el más fácil, y el que siempre lo veo, es la desidia de las organizaciones. ¿De acuerdo? Cuando dicen, bueno, pues siente que el proteger es un gasto, ¿no? Es algo de mala inversión, ¿no? Ah, ya vienen a implementar, me va a costar más. Este es el primero, no lo ven el beneficio económico del modelo de negocio que puede generar esto, ¿no? Es decir, yo protejo tus datos personales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo mucho por las tecnologías que están viendo varios tipos de suplantación de identidades. Y siempre digo, el tema de un mal manejo de la privacidad es parte de una cadena de robo que acaba con la suplantación de identidad y que genera todo un problema de seguridad ciudadana. Ni siquiera te estoy hablando por un tema de hackers ni nada, ¿no? O sea, te estoy hablando primero del modelo organizacional. Segundo, la más letal es la parte de los cibercriminales que buscan hacerse de los datos personales, porque con eso en el bajo mundo un perfil te puede costar $20, ¿de acuerdo? Entonces, si ya comienzas a extraer base de datos que tienen 100,000 o 200,000, ya se vuelve un botín interesante de venta, ¿no? Claro, y Que eso es al algo, final y el cibercriminal es algo pues latente que está ahí, ¿no? sí, están en busca, están en casa, ¿no? Entonces, están en casa de hacerse de esto y para robo o secuestro y pues extorsionarte, ¿no? Extorsionarte ya sea porque para que te devuelvan por secuestro o para que no lo publiquen, ¿no? Que ya con eso también estás perdiendo capacidad y vas a tener alguna multa de Claro, sanción claro, administrativa, ¿no? claro. Oye, ¿y cuáles serían a tu juicio, controles disponibles, ¿no? Para utilizar en la privacidad? ¿Qué dirías tú al respecto? Hay varias regulaciones, leyes y regulaciones en torno a esto. Siempre empiezan con un marco jurídico, ¿no? Lo que determina en la parte de las leyes de cada país, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al modelo que se tiene, ¿no? Romano, germánico, anglosajón, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya especifican primero esa parte con la cual es una parte de entendimiento entre partes, ¿no? Ya sea como titular de datos personales o una figura como el procesador de datos personales, que vendría a ser una figura como el titular de ese banco o base de datos, ¿no? Personales, ¿no? En eso, por ejemplo, esos son controles que vienen por el consentimiento, las políticas, de acuerdo a los roles y responsabilidades, ¿no? Pero más del 70% tiene que ver con controles tecnológicos. Esos controles tecnológicos, porque los datos personales, pues en muchos casos existen en sistemas informáticos. Y hay que tener presente que esos sistemas informáticos ahora son transversales en la organización, dado que puede estar en premisa o que puede estar en nube, ¿de acuerdo? Y también extienden allá, ¿no? Aun cuando quizás el otro puede decir que tiene un lineamiento, pero a ti no te exime de responsabilidad. Entonces, ahí entramos allá a una serie de controles. La 29100 nos da como un marco de trabajo para poder implementar de manera organizativa, pero ya cuando tengamos algún modelo de controles tecnológicos, pues, y teniendo presente que eso se extiende a partir de la 27001, pues la 27002 toma mucha preponderancia, dado que ahí tenemos toda una definición de controles, ¿no? Entonces, esos controles son los que nosotros tendríamos que aplicar. Y acuérdate que también hay normas técnicas relacionadas a controles en nube, ¿no? Con lo cual, habríamos también que entender el modelo que tenemos
con aplicaciones dentro de la organización, como aquellas que De ahí están estaríamos alquiladas. hablando de la 27018, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Ya no solamente pensar en un tema simple de que ya implemento esto y me olvido, ¿no? Acá el truco es estar dos cosas, ¿no? El demostrar constante cumplimiento, que eso a veces se olvidan porque ya creen que implementando ya suficiente, pero el reto está en demostrar constante cumplimiento. Y eso no se va a lograr si no se tiene un sistema de gestión que te soporte. Eso Claro, no sí. funciona. ¿Sabes qué? Todo esto nos lleva a un punto ya interesante. Hemos hablado de ISO 29100, hemos hablado de la GDPR, un sistema de gestión de datos personales. Ahora, si yo quisiera desarrollar esto en mi empresa, se habla de, oye, hay que empezar con el ISO 27001, establecer un sistema pues, de seguridad de información donde haya confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Y después eso extenderlo. Entonces ahí viene el ISO 27701, ¿no? Lo vamos a extender. Lo vamos a extender, controles de 27002, ¿no? Orientados a privacidad. Estamos hablando de. Luego hay dos anexos, hay un anexo A y un anexo B también en la 27701 de los controles para el procesador, ¿no? Controles para el controlador. Se ve como algo pues, muy interesante. ¿Tú qué opinas sobre este modelo? ¿Qué nos recomendarías? ¿Estás de acuerdo Eh, conmigo de sí, empezar con 27001 y luego extenderlo? sí, es correcto. En varias leyes y regulaciones se habla de banco de datos personales, otro le llaman base de datos personales. Al final es un lugar donde existen los datos personales, ¿no? Como digo, es un tipo de información, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos implementar un SGCI. El alcance serían estos repositorios de datos personales, ¿de acuerdo? Claro, claro. Y buscar que eso sea implementado, auditado interna y externamente, ¿no? Porque en algunos casos argumentan que ya tienen, ¿no? Pero nunca han pasado una auditoría, ¿no? Entonces, yo digo, es un prospecto de SGCI, pero no es un SGCI, ¿no? Con lo cual, ya ahí entra el marco de referencia, el tema de la 29100, y empezar a aplicar los controles que se establecen. También tener presente, así como el reglamento de la GDPR y otros documentos que existen en varios países, también establecen sus controles, ¿de acuerdo? Con lo cual habría que tener un catálogo de referencia, que quiere decir, dado que yo tengo que cumplir en cada país, porque en algunos me pueden pedir más, otros me pueden pedir menos, u Claro. otros me pueden pedir diferente. Así que yo tengo que tener todo el marco de un marco que me ayude a controlar esos requerimientos, ¿no? Porque si yo soy una transnacional, tengo que tener claro esa responsabilidad. Yo puedo ser de un país X en Latinoamérica y no puedo decir, es que yo cumplo GDPR. Y a mí eso no me afecta porque yo tengo mi ley y mi regulación de otra manera, ¿no? Entonces, por eso que hay que enfocarlo de la manera correcta, ¿no? Claro. Entonces, a ver, recapitulando, yo debiera de empezar entonces con un sistema de gestión de seguridad de información, Es pensando que correcto. mi meta es llevar esto a protección de mi datos, algo muy concreto, pero voy a empezar con ISO 27001, confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, y luego esto lo llevo al ISO 27701, que voy a hacer la extensiones. Lo interesante que esto me permite, ya el ISO 27701, ser compatible con el GDPR. Me ayuda pues muchísimo para ser compatible con el GDPR. O sea, yo estoy estableciendo mi sistema de gestión, que yo lo puedo adecuar a las distintas reglamentaciones que se desarrollen, ¿no? En el tiempo. Tú sabes que hay algo importante, ¿no? Que diría que uno de los principales obstáculos a veces en las organizaciones, tú lo mencionaste hace un rato, que uno tiene que estar pensando
el modelo de negocio y lo que esto conlleva y pensar en futuro. Si yo tengo un sistema de gestión de seguridad de información establecido, no he terminado el sistema. Este es un sistema continuo de nunca acabar, ¿no? Entonces, oye, si hay datos que tengo que proteger y si es que no han habido regulaciones que me estén presionando, lo harán en el corto plazo, ¿cierto? Sí, las regulaciones existen, existen en el pasado, existen en el presente, existirán en el futuro y más aún se irán haciendo más exigentes, ¿de acuerdo? Por todo este tema de las tecnologías. El modelo de GDPR es un modelo, ¿no? Que hemos visto cómo ha ido evolucionando, aún cuando quizás el mercado dice que no es posible, pero han tenido que hacerlo porque tienen que vender, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo. Y pues el ciudadano se ve beneficiado, ¿no? Entonces, esto no se puede simplemente agarrar y hacer una lista de chequeo y ponerlo ahí, ¿no? Sí, tiene que ser algo vivo, algo que pueda demostrar constante cumplimiento, ¿no? No es algo que me voy a enfocar en algo de a 4 o 5 meses recién ponerme a actualizarme, porque en cualquier momento fácilmente se puede degradar. Alguien puede cometer un error, puede suceder una filtración y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que las organizaciones no entienden realmente en el valor de tener una gestión dentro de un sistema de gestión que les ayude, porque al final yo siempre digo, esto te va a ayudar, ¿no? No lo veas como una carga, porque en el momento que tú no tengas datos personales, y siempre le digo esto a varios empresarios, ¿no? Si no tienes datos personales, ¿a quién vas a vender? A nadie. Claro, ¿No? claro. No le entienden, ¿no? No le entienden hasta que ya comienzan a ver cuánto le puede pegar en ingresos económicos, ¿no? Entonces Claro. yo le digo, ¿cuánto facturaste el año pasado con cuántos usuarios? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa si esos usuarios desaparecen? ¿A quién vas a vender? A nadie, pues. Entonces, ahí ya empezamos a darle el valor de negocio y que, pues, el demostrar constante cumplimiento les va a ayudar a su objetivo de negocio, ¿no? Claro, y tiene lógica, pues tiene lógica lo que dices, ¿no? Oye, conclusión, algo muy importante, pienso. El éxito, como en todo sistema, el éxito del sistema de protección de la privacidad de datos personales, hacer que la alta gerencia, el nivel estratégico de la empresa juegue pues un rol, lo que yo llamo un liderazgo protagónico en relación a la protección de datos personales, porque esto es, ¿sabes qué? Es interesante, ¿no? Esto es como desarrollar una cultura organizacional hacia la protección de datos personales, ¿no? Acá esto implica valores, creencias, anécdotas. Entonces, estamos cambiando cultura, ¿no? Estamos como reenrumbando la cultura. Entonces, es fundamental, pues, el rol de la alta gerencia. ¿Tú quisieras añadir algo, algún comentario final, Gustavo? Sí, sí, gracias Alberto. Es importante que las personas de todo niveles, aun cuando quizás se hable que los datos están en un sistema de información, no es un tema de TI. Esto es un tema de organización desde las áreas de negocio, porque ellos son los que capturan los datos Claro, personales. del sistema, pues. Exacto. Con lo cual, es bueno que todos se capaciten en lo que se refiere a los datos personales. Entonces, no porque el backup, el respaldo, un tema técnico, ¿no? Lo hace TI, yo me entiendo, ¿no? No, te tienes que involucrarte porque tienes que ver si lo hace o no lo hace, porque el día que no lo haga y necesites. Por supuesto, por supuesto. Entonces, primero, es importante, como dices tú, involucrar a la alta gerencia. Segundo, que todos estén capacitados en los temas de la gestión, porque cada uno va a hacer su parte y que pues tenga un modelo implementado del sistema de gestión de seguridad de información hacia una extensión de privacidad. Y que esto pues no es algo simple, tampoco es complejo, pero simplemente empezar a entender conceptos, porque hay literatura, hay términos y definiciones
que van alrededor, ¿no? Como anonimización, disociación, que a veces cuando tú lo comentas, se quedan, pero ¿y qué es eso? Pues bueno, esas son terminologías que tienes que conocer y para eso te tienes que capacitar y no simplemente llevar una charla que estás ahí mirando, ¿no? Sino Pero que hasta la terminología exactamente, hay tiene que terminologías, afinarse, pues claro, claro, claro. Pues hablamos eso, de, todo esto tiene que ver ya, como hablábamos, una cultura que se va creando, ¿no? Oye, es Gustavo, correcto. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, excelente, me gustó muchísimo todos los comentarios, tus ideas, y estamos hablando pues un tema muy, muy importante. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto por el programa. A ti, Alberto, muchas gracias y Gracias gracias a todos. y Hasta muy luego. buenas noches.